Muy buenas tardes, mi nombre es Camilo Montoya, soy estudiante de la especialización en Dirección de Operaciones y Mejoramiento Continuo de la Corporación Universitaria Remington en la materia de Seminario de Investigación 2. En el día de hoy, el video va a tratar sobre la exposición final de Seminario de Investigación 2 sobre la extracción y la obtención de sólidos solubles a través de la utilización de dos métodos. Un método es la NTC 4601, que es mediante el método de extracción por goteo, y el segundo es el método de la 4602, versión 2, que es el método ya como tal por contacto directo. La exposición se basó en la utilización de estos dos métodos para definir cuál de los dos resulta como mejor, digámoslo redondeando, método para la obtención de sólidos solubles, que es finalmente lo que a mí me va a determinar si la taza de café al final del proceso va a ser buena, va a ser mala, va a ser aprobada, va a ser rechazada. Entonces comenzamos. La NTC 4601 me determina el método por goteo, cuál es el procedimiento estándar, ya dado por la ICONTEC para la obtención de los sólidos solubles. En este caso, en la realización de este experimento, de este proyecto de investigación, la NTC 4601 nos ofrece un método, el cual es un método más de laboratorio como tal, en el cual se obtienen sólidos solubles a través de método por goteo utilizando agua caliente a una temperatura de más o menos unos 95 grados en una muestra previamente pesada de café tostado y molido. Vale la pena aclarar que el tostado y molido no es el café que todos vemos en los supermercados, sino que ese es el inicio del proceso de obtención de ese café que vemos en los supermercados, que es el café soluble o café granulado en muchas otras variaciones. A través del método de la NTC 4601, el experimento constó de los siguientes materiales: una muestra ya previamente pesada de 3 gramos de café tostado y molido, valga la pena, el cual lleva un grado de molienda media, que es muy importante también desde el inicio determinar el grado de molienda que vamos a trabajar. En este caso es un grado de molienda que está entre los 3.5 a los 4 milímetros, que es el tamaño de partícula que necesitamos. Agua, en este caso agua muy caliente a una temperatura de 95, 98 grados centígrados más o menos, filtro de papel, un beaker, una estufa y un refractómetro. ¿De qué nos va a servir el filtro de papel? El filtro de papel va a llevar como tal la muestra de café, el cual, como íbamos diciendo, es una muestra de un filtro de papel. Llevan 3 gramos de café, al cual se le va añadiendo poco a poco de manera homogénea y circular el agua caliente, y lo que va a soltar es lo que llamamos el diluido. El diluido va a ir cayendo gota a gota, que es el que nos va a permitir hacer la lectura. Todo ese café que queda durante el filtro, al final de la extracción, se lleva a la estufa durante unos 10-15 minutos para que se seque, para así determinar cuánto fue el grado de extracción, cuánto fue el rendimiento. ¿El rendimiento en qué forma lo saco? El rendimiento es el peso del tostado y molido versus el peso final del producto ya seco y ya después de la extracción. En este caso nos arrojó un resultado de un 48%. Se determinaron con el diluido cuántos sólidos solubles a través de un refractómetro, el cual nos arrojaron unas concentraciones bajas de alrededor de 13.5 a 15 grados Brix, la cual dentro de la industria del café se considera una concentración baja, ya que la concentración ideal, según otras normativas, es alrededor de los 16, 17, 18 grados Brix. El método de la NTC 4602, el que utilizamos en el segundo, es un método de extracción el cual consta de un microextractor, el cual es un aparato, un extractor a escala, que utilizan la mayoría de laboratorios de comercialización de café, en el cual tú manejas unas variables tales como tiempo, ya tienes un rendimiento o quieres programar como tal el rendimiento, y de ahí determinar cuánto es hacer la extracción en sólidos. Entonces manejas variables como la temperatura de agua mucho más alta, por encima de los 150, 180, 200 grados,
Manejas una proporción de café, va a ser siempre la misma, 3 4 5 7 10 gramos, la proporción que uno quiera muestrear. Vas a manejar un tiempo de extracción. Aquí en la comparación del primer método, el 4602 versión 1, el tiempo depende de cuánto se demore el extraer el diluido. Tú aquí ya obtienes un tiempo, ya lo programas. Puedes programar alrededor de una hora, hora y media, hora y 10 minutos. A diferencia del primer método, tiene una serie de filtros. El microextractor viene con una serie de filtros, los cuales el diluido, cuando ya ha pasado la hora larguita, pasa a través de estos filtros, los cuales, como su única función es retener las impurezas del proceso. Y al final, desde un beaker, tienen el diluido, el producto que estamos buscando. Se toma una muestra de este diluido, le tomamos el refractómetro y me arroja una concentración de 16, 17, 18 grados Brix. 16.5 a 17 grados Brix más exactamente. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque el primer método es más sencillo, más corto, más asequible, no tiene un grado de, ¿cómo le decimos?, de exactitud en la medición, ya que los tiempos son muy variables, dependiendo del grado de la molienda. Si yo me paso en un grado de molienda más alto, el tiempo va a ser mucho más prolongado. Por eso es muy importante también el grado de molienda, los tiempos de tostión, todo va desde un proceso inicial para la obtención de una taza. Se midieron parámetros físico-químicos. Como iba diciendo, en términos físico-químicos, se analizaron los dos métodos, se analizaron sensorialmente también los dos métodos. Físico-químicamente hablando, al tener menos sólidos solubles extraídos, la taza va a sentir como una acidez pronunciada, o sea, va a ser una taza opaca, aunque al servirla en caliente se ve brillante, se ve menos opaca. A medida que se va enfriando, se va volviendo más opaca, menos brillante. Mientras que con el método, estamos hablando de atributos sensoriales, mientras con el segundo método, el 4602 de la versión 2, la taza no tuvo una acidez tan pronunciada como el primero, tuvo una taza muy brillante que se mantuvo desde la taza caliente hasta que se enfría, y lo mismo con el nivel de opacidad, se mantuvo siempre en los mismos estándares a medida que se iba enfriando. Hablando físico-químicamente, se analizan tres variables: la humedad, la densidad y el color, ya que estamos hablando de la taza final, ¿cierto? La taza final en el primer método, el 4602 versión 1, arrojó variables fuera de parámetro, los pH, la humedad dio por encima de 3.8, que era lo que estábamos buscando, y una humedad de 4.2. La densidad se mantuvo, al igual que la humedad, porque la densidad y la humedad son variables que, si uno aumenta la otra también, o si disminuye, pues pasa exactamente lo mismo. También aumentó mucho. El color sí fue lo único que se mantuvo dentro de parámetros, aunque estuvo muy cerca del límite superior. Para el segundo método, la versión 2, que es el contacto directo, los parámetros estuvieron exactamente dentro de los parámetros que se establece según la normativa, o según el procedimiento pues, que tenga cada empresa, porque cada empresa manejará sus propias definiciones de límite inferior y límite superior. En conclusión de esta investigación es que el primer método es más utilizado en laboratorios, digamos, de investigación universitaria, de investigación dentro de las mismas empresas, pero el segundo método es el método más conocido, más utilizado por las empresas a nivel industrial para la obtención de un café soluble. Aunque cada método tendrá sus diferencias, el método más óptimo, más utilizado es el de la 4602, que es por contacto directo, aunque lleva muchas más variables que el primero. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias.